Directamente le voy a dar la palabra a la primera, Maribel Eguizábal, con su ponencia Movilizaciones ciudadanas y conflicto, la calle como lugar de empoderamiento de la ciudadanía. Listo, vaya. Bueno, pues me voy a saltar lo de los agradecimientos por haber venido y voy a entrar directamente porque tenemos muy poco tiempo, pero bueno, gracias por haber venido. Y bueno, esta ponencia, he estado comentando antes, no es una ponencia muy elaborada, no es un discurso muy elaborado, es simplemente un proceso de reflexión en el que me he visto pues inmersa por mi preocupación de cómo está construyendo el poder el espacio público y cuál es la reacción que ha habido por parte de la ciudadanía, de los movimientos sociales y los diferentes grupos sociales, colectivos populares. Y todo ello unido pues, a que durante el mes de noviembre me encontré con que hubo tres movilizaciones, una conjunción de tres actividades, tres acciones que me dieron lugar a este proceso de reflexión. Entonces, sin más, comienzo. El espacio público, este espacio reclamado y ocupado por la ciudadanía, se va convirtiendo en un espacio definido desde el poder. Cada día más deja de ser ese lugar de expresión, de reivindicación y creador de identidades. Se aleja la concepción de espacio colectivo que pertenece a toda la población, que crea formas de identificación, integración y disolución social. El lugar de uso compartido de intercambio de personas y grupos, a la vez que contextos y producto de las relaciones a quienes lo ocupan. El espacio cada vez deja de ser más esto. Y así la realidad con que nos encontramos es con un espacio público secuestrado por el poder, que pierde muchas de las características que he nombrado. El poder lo organiza, lo alquila y lo vende. Se reglamenta y legisla el uso que la ciudadanía debe hacer de este. Esta utilización del espacio público desde el poder, relacionado con el discurso político urbanístico, lo vinculan Delgado y Malet a las grandes dinámicas de terciarización, gentrificación y tematización que han conocido casi todas las ciudades europeas. Las grandes ciudades se dotan de reglamentaciones sobre el espacio público que vinculan los términos de ciudadanía, espacio público, urbanismo y democracia. Estas reglamentaciones las podemos ver en Barcelona y en Bilbao. Nos dicen cómo debemos relacionarnos y usar el espacio público, cómo movernos por él o permanecer. Nos obliga en nombre del civismo y la libertad a tener una determinada conducta en un espacio que es de todos y de todas porque es público, pero que a su vez venden y privatizan como mercancía a través de los alquileres de este espacio, como las terrazas o la publicidad. Esta concepción del espacio público desde el poder une los conceptos tales como libertad, seguridad y el civismo. La seguridad entendida desde medidas policiales para defender al buen ciudadano de los sectores peligrosos de la sociedad, pobres, inmigrantes, prostitutas, disidentes, aquellas personas socialmente no adaptadas. La seguridad que nos lleva a los barrios de control social de Mike Davis. La libertad es la de la libre circulación del capital y la libre circulación del usuario, dentro de los límites impuestos por el poder. Todo ello regulado desde lo que se considera civismo y urbanidad. El concepto de convivencia es la aceptación del statu quo. Delgado y Malet afirman que estas reglamentaciones están sirviendo en la práctica para acosar a formas de disidencia política o cultural, a las que se acusa sistemáticamente ya no de subversivas, como antaño, sino de algo peor, de incívicas, en la medida en que desmienten o desacatan el normal fluir de una vida pública declarada por decreto amable y desconflictivizada. Igor Aedo plantea la dicotomía entre la calle como conflictiva, plural, creativa y el espacio público. El espacio público que invisibiliza el conflicto, niega la pluralidad y anula todo aquello que no se considere buena práctica ciudadana. Además, transforma al ciudadano en usuario de un espacio reglamentado para su uso. El usuario es pasivo, mientras que el ciudadano o la ciudadana tiene una connotación activa de sujeto de acción político, social y cultural. En los últimos tiempos observamos cómo diferentes grupos ciudadanos, más o menos organizados en movimientos sociales, populares o políticos, actúan en el espacio público y crean nuevas formas de intervención o reutilizan y modifican formas anteriores, redefiniendo lo que se ha venido entendiendo por intervención o actuación ciudadana. Muestras de cómo la ciudadanía posee una creatividad con la que diseña formas nuevas de movilización o actuación ante los diferentes conflictos e incluso define los espacios donde se desarrollan. He elegido como he comentado antes, tres movilizaciones diferentes llevan sacado por tres grupos diferentes. Son en dos localidades vizcaínas, en Portugalete y en Guernica. En Portugalete una está desarrollada por el movimiento vecinal, otra por el movimiento feminista y la de Guernica es en protesta por el encarcelamiento de una joven que participaba en el movimiento juvenil en la localidad y en toda la zona. Comienzo por la de Portugalete. El Casco Viejo de Portugalete, en la Asociación Vecinal del Casco Viejo, Aldesarra, nace a resultas de un intento del Ayuntamiento de Portugalete de crear un vial que une el casco con la carretera general. Al final se desestima la idea, pero la asociación sigue adelante y se encuentran con que Portugalete ha puesto en marcha un plan de ordenación urbana que tenía metido en un cajón desde hace 20 años.
Para conocer cuál es la situación de Portugalete hay que tener en cuenta que se encuentra en la margen izquierda de la ría del Nervión, dentro de lo que de la influencia del plan estratégico del Bilbao metropolitano, que define la ría como eje vertebrador del nuevo Bilbao. Este Bilbao metropolitano que llega hasta Santurchi, por lo que pilla de lleno a Portugalete, que se encuentra entre Santurchi y Bilbao. Y ahí hay que unir que tiene un casco viejo medieval en un incipiente proceso de gentrificación y también teniendo en cuenta la monumentalidad. En Portugalete está el puente Vizcaya o el puente colgante, que es patrimonio de la humanidad. Así, con este plan de rehabilitación se sigue la dinámica de turistización y espectacularización donde se incluye el Plan General de Ordenación Urbana. El Ayuntamiento impulsa el sector servicio dirigido al turismo, sobre todo fundamental alrededor de lo que he comentado, el puente colgante y la cercanía del puente de Santurchi y destino internacional de ferries. El plan de rehabilitación del casco viejo supone importante remodelación de muchos edificios, que algunos quedan fuera de ordenación urbana y otros les obligan a derribar las viviendas que están construidas bajo solera, con lo que el efecto de ello supondría que muchas personas se quedarían sin vivienda. La Asociación de Vecinos denuncia no solamente el plan general, sino también que no ha habido diálogo con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento presenta como participación ciudadana el momento en el que presenta el proyecto de rehabilitación delante de los grupos a los que acudieron la vecindad, acudieron muchos vecinos y vecinas y desbordaron todo el planteamiento del Ayuntamiento. Tras la presentación del proyecto, comienza el camino de la asociación contra el plan de rehabilitación del Ayuntamiento, se informa al vecindario y se realizan movilizaciones y acciones varias. Se informan en portales, en comunidades y se realizan actividades, pues como podéis ver aquí, con fiestas, en las fiestas del pueblo. Aquí no aparece, pero ponen un puesto de castañas para informar a la gente que se acerca, chistorradas populares, eslogans que llaman, utilizan la monumentalidad, como podéis ver abajo del puente colgante también para hacer las reclamaciones. Además, también acondicionan solares vacíos, como el que ocupaba el antiguo Gasteche, que fue derribado, para exigirlo para lo que es el barrio. Y se comienza a reclamar el antiguo mercado de Bastes también para lo que es el equipamiento de la zona. Así, en su recorrido, se van uniendo a otros grupos quienes empiezan a trabajar de forma conjunta a la vez que amplían el mensaje. Si los comienzos eran el intento de salvar las viviendas, se va ampliando el mensaje de tal manera que se plantea el rehabilitar la zona para que sea más habitable para la población del barrio. La dinámica del grupo va modificando según va actuando. De problemas privados derivados del problema de la vivienda, consiguen que cale entre la población la idea de un casco viejo distinto para ser más habitable y más adecuado a quienes viven en él. Se transmite un mensaje donde se transforma el casco viejo, convirtiendo el casco viejo a todos y todas las portugalujas, no solo de quienes lo habitan, ni mucho menos del Ayuntamiento. Si bien la rehabilitación se realiza al casco viejo, el sentimiento de defenderlo se extiende desde el casco al resto de la localidad a través de los símbolos de solidaridad e identidad. Esto, como podéis ver, ya no es un casco viejo, es el centro de Portugalete y estas ventanas están situadas, que es defender el casco viejo, están situadas en los lugares centrales, céntricos de Portugalete y en otros barrios que están muy alejados del casco viejo. La movilización ha conseguido hacer frente al proyecto del Ayuntamiento. Durante las movilizaciones sacan banderas amarillas con lazo negro, los colores de Portugalete. La presencia de estas banderas no se limita al casco viejo, sino que se sitúa en otros balcones y ventanas con el resto de los barrios de la villa, lo que muestra la solidaridad con la asociación, pero también recalcando la importancia del casco viejo para toda la localidad y denunciando la política municipal. Además, la movilización ha contribuido a potenciar un fuerte sentimiento de pertenencia entre quienes participan en la asociación y quienes viven en la zona. De barrios ha pasado a comunidad, ya que se ha creado un fuerte vínculo, sentimiento de identidad. Este mismo sentimiento se ha traspasado a toda la localidad. El casco viejo es de todos y todas somos el casco viejo, situados los orígenes de la localidad. La movilización ha conseguido hacer frente al proyecto del Ayuntamiento, crear una asociación vecinal fuerte que no existía después del franquismo y relanzar a movimientos y grupos sociales de la zona, además de impulsar un fuerte sentimiento de identidad de la zona y del pueblo respecto a su casco viejo, concebido como origen de la localidad. Han traspasado el espacio del casco viejo, convirtiendo desde la solidaridad a toda la localidad en casco viejo y dejando claro que el espacio público, las calles, el casco, no son solo del Ayuntamiento, del poder, sino también de la ciudadanía. Aquí veis más movilizaciones y aquí los diferentes carteles que sacaron. Y ya sin ir tan rápido, si voy muy rápido me decís. Y ya pasaríamos al siguiente, que es el movimiento feminista. También tiene lugar en Portugalete, en una zona más alejada, es situado entre la carretera general que va de Bilbao a Santurce y está en el límite entre Portugalete y Santurce, este barrio, el barrio de Mugacoa. Entonces, tras un intento de agresión a una mujer en la zona de Mugacoa, en Portugalete, es una zona negra dentro de lo que es la terminología feminista del temor,
El movimiento feminista Portugalete, compuesto por Andere Vidachi y Bilgune Feminista, realiza una campaña de denuncia de las agresiones y también de la zona como lugar de temor dentro de la geografía feminista. Comienzan una campaña de recogida de firmas, colocando una gema en el espacio de la zona, y por ello son increpadas por la Policía Municipal, que al comprobar de qué se trata les permite continuar. Constatación de que es el poder representado por la Policía Municipal quien decide para qué se puede ocupar el espacio público. Durante esta campaña, mujeres y hombres del barrio se acercan a las mujeres que realizan estas actividades para conocer sus propuestas e intercambiar con ellas opiniones sobre otros problemas de la zona y también qué tipo de barrio se quiere. Si en un principio la orientación de algunos vecinos y vecinas va hacia un barrio más seguro desde el punto de vista policial, el debate entre las diferentes personas varía hacia la petición de un barrio más seguro para las mujeres, sin que esto signifique más presencia policial ni cámaras. Cambiar la idea de seguridad policial por la de solidaridad. Un barrio más solidario y un barrio más seguro. Bueno, decir que tras esta campaña muchas mujeres hacen un uso diferente del espacio. Decían que utilizaban el espacio del barrio solamente para transitar, pero empiezan a utilizar un uso diferente de las calles y de las plazas, empiezan ya a utilizarlo, a sentirse ciudadanas, a ocuparlo. Y aparte de ello, también decir que la campaña se amplía. Hay una ocupación del barrio durante la noche para reclamar la calle en la noche para las mujeres. Y luego también se une esto la movilización del 25 de noviembre, que se unen todas las localidades de la margen izquierda, planteando la necesidad de reivindicar la autodefensa feminista. Entonces, hemos visto que esta actuación se plantea desde el poder con quien decide si unas reivindicaciones son ocasionadas o no, y además podemos apreciar cómo la movilización, la reclamación del espacio público para las mujeres produce una relación diferente entre las personas, en este caso las mujeres. Pasan de usuarios a ciudadanas, reclaman el espacio público para su colectividad y para toda la población. Además, sientan las bases para que del modo en que quieren que sea apto para que se adecue a sus necesidades. Reclaman un espacio colectivo para todas y para todas, definen el tipo de espacio y las características y además ayudan a que otras asociaciones, otros grupos también se empoderen, también empiecen a reclamar una forma diferente de concebir el espacio, el pueblo y empiecen a crear asociaciones reivindicativas. Hay más cosas, pero bueno, pues como no me da tiempo. Bueno, en el momento en que un colectivo comienza a denunciar una situación, el conflicto aflora, se crea ciudadanía en el sentido de personas que quieren una participación activa en su barrio y en su ciudad. La última movilización se llevó a cabo en Guernica en noviembre y tras el anuncio de la condena y la orden de encarcelamiento de la joven Yona Mézaga en Guernica, acusada de colocar una pancarta, se realiza toda una campaña de solidaridad en torno a ella que dura 2 fines de semana. El primer fin de semana se hace una concentración de solidaridad en la Plaza del Mercado y lo que más me interesa es la segunda parte, cuando se utiliza lo que es el espacio de una forma de protección. La campaña se desarrolla bajo el lema de Ione Babestuz, Herri Libre, protegiendo a Ione, pueblo libre, uniendo el concepto de protección con la libertad. Es un pueblo libre que protege a los suyos. El paraguas naranja que aparece ahí simboliza la protección y están todos en establecimientos públicos, lo porta la gente, en el mobiliario, como podéis ver ahí. Este tiempo de la movilización divide la villa de Guernica en 2 espacios, el espacio protector y el espacio que se considera libre, el pueblo libre y el resto. Bajo la protección de los paraguas, lo que esconde no se sabe si está lleno o no. La multitud se mueve de un escenario a otro al unísono. A mí lo que me llamó la atención es que no hay un espacio fijo como estamos acostumbrados, zona libre, acordonamos una zona, pues en Villaldi o en otras movilizaciones. El espacio se creaba en el movimiento. Es durante este movimiento cuando se va construyendo el espacio protector, un espacio que no permanece, que lo crea el movimiento de las personas. Durante el efímero momento de la ocupación, del tránsito, de la solidaridad encarnados en los paraguas, quienes lo aportan, en ese momento el conflicto es patente, se visibiliza la reivindicación tras el anonimato que crea los paraguas. La movilización supone el desafío que transforma el espacio de poder en la calle de la ciudadanía, una acción que declara que mientras se lleva a cabo el pueblo, la calle es libre, libre del poder y en manos de la ciudadanía. De este modo observamos cómo el espacio público, el poder, se va transformando en calle a través del movimiento de las personas. Es la misma ciudadanía la que va construyendo con su cuerpo en movimiento. Así la movilización, de nuevo la visibilización del conflicto, es lo que trae esa superación del espacio de poder. En esta actividad donde aparece de forma más patente la creatividad de la calle. A mí lo que es la que más me ha parecido, la más diferente por eso, porque no es un espacio ni una movilización al uso, es el espacio se va transformando con la idea de protección, se va moviendo al unísono toda la gente bajo el paraguas. Es una especie de marea naranja, como podéis ver aquí en las diferentes fotos que aparecen, que se van moviendo y que va dando esa idea de espacio libre. A modo de conclusión, pues voy a decir 4 cositas y ya me callo. 1 minuto, vale. Cuando los movimientos sociales utilizan el espacio público para expresar un conflicto, cuando lo visibilizan, transforman el espacio público como espacio de poder en la calle, lugar de empoderamiento de la ciudadanía. Pasamos de ser usuarios y usuarias con un espacio público reglamentado, ciudadanos y ciudadanas,
Así, a través de la movilización y el conflicto, la ciudadanía se apodera de nuevo del espacio público, tal como se definía con anterioridad, un espacio para todos y para todas, donde sea relacional y de múltiples usos. El espacio transmutado en calle se ha convertido en lugar de identidades. La calle es un lugar de empoderamiento, porque al ser el lugar donde se verifica el conflicto y la resistencia nos reafirma como sujetos de la acción colectiva, social, política, vecinal, cultural, feminista. Nos hemos convertido en sujetos políticos. La ciudadanía, que de modo organizado realiza acciones colectivas, posee todavía la posibilidad de cambio de la sociedad. Independientemente del tipo de movimiento de conflicto, al desarrollarse en el espacio público, lo modifica. Esta ciudadanía no solo ha recuperado la calle, sino que la quiere transformar. Cada uno de los conflictos revela una forma de entender la calle, el espacio público ha recuperado y toda la ciudad. Nos encontramos con proyectos que quieren construir un modelo alternativo a la ciudad y al espacio, al poder, cuyo comienzo, como hemos visto, es la recuperación del espacio público, de la calle. Bueno, esta es la última, cuando ya la detuvieron a Ione y la manifestación que se hizo después. Y bueno, ya siento haber ido tan rápido, pero nunca soy capaz de controlar el tiempo. Muchas gracias. Bueno, oraintxe bigarren hizlaria, Montserrat Neira, reivindicaciones de derechos desde la calle, prostitutas. Vale, buenos días, muchas gracias a todos. Como veis, como vamos a ir muy rápido, no pierdo el tiempo. Mi compañera ha hecho una introducción marco teórico fantástica, por lo tanto voy a pasar a describir los casos que quiero que conozcáis. Para haceros un poquito el contexto, el debate de prostitución está básicamente centrado dentro del feminismo, de las diferentes corrientes feministas, y hay dos posturas muy claras y que son totalmente antagónicas. Tenemos por un lado el abolicionismo, que pretende que desaparezca la prostitución y haciéndose énfasis en que es violencia de género per se, todo tipo de prostitución. No entiende que sea voluntaria, toda es forzada, y se penaliza, y quiere que se penalice a los clientes. Y por otro lado, tenemos otra postura que es pro derechos, que lo que quiere es que sea reconocido como trabajo. Y en medio estamos las prostitutas. Voy a hablar, hago un paréntesis, voy a hablar en primera persona del plural, porque yo formo parte de esta, como prostituta, que todavía ejerzo, de todos estos movimientos y este activismo pro derechos en el trabajo sexual. Entonces, en los proderechos lo que se quiere es reconocer los derechos al trabajo sexual, que el trabajo sexual sea jurídicamente un trabajo. Es decir, que en algunos países ya es reconocido como trabajo y en otros está prohibido. Para estos dos casos que voy a exponer hoy, la contextualización es la ordenanza cívica, que es parte de Barcelona en el año 2005, que quiere reformar el barrio de Raval. Esta reforma de este barrio se inicia antes de las Olimpiadas, en el año 91, y pretende que un barrio tradicionalmente de gente obrera, de gente inmigrante, donde había sido también el barrio chino, por algo es el Raval, se convierta en un barrio de lujo. Para ello ya empieza unas ciertas reformas, construyendo un hotel de 5 estrellas de lujo, posteriormente construyó una filmoteca y se están tirando todos los edificios viejos y construyendo edificios con pisos, apartamentos de lujo. Lo resumo mucho, ¿eh? Bueno, entonces se saca de la manga una ordenanza cívica que nosotras llamamos la ordenanza cínica, entre que toda una serie de artículos lo que hace es que prohíbe ofrecer y demandar los servicios sexuales en la calle, con multas que van desde los 300 euros hasta los 1.500, que luego en el año 2012 se recrudeció todavía más y llegan hasta los 3.000 euros. Este modelo de ordenanza se empieza a copiar en bastantes ciudades españolas. Unos ejemplos son Murcia, Sevilla, Valencia, Granada, Alcalá de Henares, Lérida. Finalmente, aparece dentro de este contexto dos grupos de trabajadoras sexuales que por primera vez en España se organizan. Y digo en España porque en otros países ya hay activismo exclusivamente de personas que ejercen la prostitución, que están luchando por los derechos.
Estos dos casos son ANSE, bueno, aquí es un poquito lo de la ordenanza, las sanciones de esta primera, son ANSE, que antes lo he escrito mal, es Asociación de Mujeres Transexuales Trabajadores Sexuales, ellos se ponen desde España. Bueno, ANSE es de Málaga, es un grupo de unas 200 personas que están trabajando en un polígono, que es el polígono Gualdaorce, que está a las orillas del río Gualdaorce. Es un solar que es totalmente desangelado. De aquí vienen personas, mujeres, que habían trabajado en clubs, que habían trabajado pisos y que antes habían trabajado en el centro de Málaga, que fueron expulsadas y se fueron para allá. Yo he estado aquí, yo he estado con ellas, he seguido bastante este proceso. El solar, cuando llueve, pensar que el barro te puede llegar tranquilamente hasta las rodillas. Es un sitio que además huele mal, que hay mucha suciedad porque la gente tira ahí pues, basuras, etc. Y aún así, el polígono está, lo que es propiamente dicho, el polígono industrial está un poquito apartado. Hasta los propios empresarios se quejan de que es una vergüenza que estén ahí, porque cuando viene la gente de fuera a sus empresas, pues claro, dan una visión tremenda, ¿no? Pero es que, bueno, os puedo asegurar que esto es totalmente falso, porque además estas mujeres, aparte de que están bastante apartadas y en un sitio tan desangelado que ahí no se acercan ni las ratas, ellas se ponen a las 8 de la noche y están hasta las 6 o las 7 de la madrugada. O sea, cuando el polígono propiamente dicho, el activismo económico que hay ahí de movimiento es totalmente... no hay nada, vaya. Entonces, estas mujeres crean una asociación para reclamar el uso de este espacio. Sus demandas es que se limpie el solar, que se pongan unas farolas, unas papeleras, de unas casetas que se ven aquí al fondo, convertirlas en espacios con duchas, con biblioteca, que las chicas puedan dejar sus cosas para que no les roben, etc. Se sensibilizan con ellas la Universidad de Málaga, en concreto la Facultad de Derecho. Se crea un seminario que fue el día 8 de junio en el que participaron operadores jurídicos, había fiscales de extranjería, había la CRIF, policía, había profesores, investigadoras, también diferentes entidades que vinimos de toda España y activistas independientes como yo. De este seminario surgió un manifiesto en el que se reivindicaban los derechos de estas personas, su derecho al trabajo, a la dignidad, luego os lo mostraré. Y ellas pues, empezaron a organizar manifestaciones, la prensa empezó a darles voz, es decir, ya empezaron a ser personas visibilizadas. Tengo que decir, todo esto que estáis leyendo está escrito exclusivamente por ellas. O sea, tienen todo un programa que son fruto de las reuniones que han tenido, con todo lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer. En este caso estamos viendo los motivos por el cual, etc. Aquí vemos algunos artículos aparecidos en la prensa que los podéis ver en internet perfectamente. No quieren, o sea, ellas quieren pagar sus impuestos, incluso quieren pagar un alquiler por este solar, ¿vale? O sea, no es que lo quieran tampoco así todo gratis y tal. Son conscientes de que están reclamando sus derechos, que son fundamentales para tener el estatus de ciudadanía, pero también quieren cumplir con sus obligaciones. Diferentes titulares en la prensa. Recurren también al defensor del pueblo, Fiscalía también está con ellas. Aquí las vemos con el proyecto, que es todo muy manual, muy artesano, han hecho ellas sus dibujitos, ¿no? Con su logo todo dibujado. Tengo que deciros que yo estuve en una reunión en una barraca que tiene médicos del mundo ahí, que es donde les presta la atención pues, de cosas que puedan necesitar, sobre todo sociosanitarios, se preocupan mucho de que tengan sus preservativos y esas cosas, algún proceso jurídico, si son migrantes, etc. Y me estaban a mí explicando todo este proceso, enseñándome todas sus páginas con todos los dibujitos y todo. Y al lado había una educadora social y
Y yo estaba embobada escuchándolas con todo ese empoderamiento que tenía, con ese poder de agencia, y me dice, cuando terminan de hablar, a mí se me queda mirando la educadora social, porque ella no sabía ni que yo era prostituta ni nada, pensaba que yo pasaba por ahí y tal. Y se me queda mirando y le dice a una de ellas, todo eso que estáis haciendo está muy bien, pero que sepáis que eso no es trabajo. Y yo pensaba, ¿pero las estáis escuchando? ¿Tú las estás escuchando? Bueno, esta es una de las cartas que hicieron para poder entablar conversaciones con la Junta de Andalucía. Querían hablar también con la Delegación de Gobierno, bueno, perdón, en este caso Delegación de Gobierno de Andalucía en Málaga, ¿vale? Al Instituto Andaluz de, bueno, es un escrito dirigido, que me aclare, a la Delegación del Gobierno de Andalucía de Málaga, al Instituto Andaluz de la Mujer, a la Fiscalía de Violencia de Género y contra discriminación por razón de identidad sexual, al Ayuntamiento de Málaga y al Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, Médicos del Mundo de Málaga, Grupo Socialista del Excelentísimo Ayuntamiento. O sea, es un escrito que se mandó a todas estas instituciones. Entonces, bueno, lo que exponen, que están reivindicando el pleno ejercicio de esa actividad profesional, los derechos que se están vulnerando, que ahí los tenéis todos, son derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, todo expuesto, ¿vale? Esto si alguien lo quiere me lo puede pedir. Y ya pasamos a prostitutas indignadas del barrio del Raval de Barcelona. A ver, yo había puesto en el título, me lo quitaron, las putas también hablan, porque ellas, si entráis en el Twitter y tal, son putas indignadas. Y esto viene, la semilla se plantó en el 15M, en la Plaza Cataluña, donde una servidora y una compañera mía, Margarita Carreras, nos llamaron las feministas indignadas. Nos llamaron las feministas indignadas y nos dijeron que si queríamos hablar en alguna de sus asambleas. Y, por supuesto, dijimos que sí. Ahí fue donde expusimos por primera vez los derechos que estaban vulnerando el Ayuntamiento de Barcelona con las personas que estaban, con estas mujeres que estaban en el Raval. Y a raíz de ahí tuvimos luego toda una reunión con algunas mujeres que muchas de ellas todavía tenían mucho miedo a hablar, mucho miedo y vergüenza. Pero salió lo de prostitutas indignadas. En principio, no eran ellas las que estaban hablando, reivindicando los derechos, sino eran una serie de entidades, de pequeñas ONGs que están en el barrio del Raval, que están dando todo el soporte jurídico, asesoría laboral, asesoría de reinserción laboral y también son pro derechos del trabajo sexual. Estas ONGs son Genera, Àmbit Dona, el Joc de la Dona y después estaba yo y estaban también personas individuales que simpatizaban con las reivindicaciones, alguna vecina, etc. A partir de ahí surgió la idea de hacer una manifestación, que fue la primera manifestación que se hizo en Barcelona de prostitutas, no así en Madrid, que el colectivo Etalia en Madrid ya había hecho alguna cosa. Y fue el 26 de abril y lo que tuvo esta manifestación es que se hizo eco todos los medios de comunicación, no solamente del territorio del Estado español, sino también a nivel internacional. Una pequeña plaza que hay ahí. Venían muchas mujeres que todavía van con la cara tapada porque, bueno, muchas aún se esconden, muchas aún tienen miedo de que su familia se enteren, pero bueno, cada vez son más las que poquito a poco van. Entonces, vinieron todas de una calle que había estrecha y en la plaza estaba aquello impregnado de periodistas de todo el mundo, de cámaras, de televisión, de micros. Yo y una chica de Genera éramos las portavoces y os puedo asegurar que yo no sabía, por primera vez en mi vida no supe cómo torear ese acoso de los más medias. Me puse muy nerviosa, francamente. Estas son algunas de las imágenes de la manifestación. A partir de aquí, luego fue cuando se recrudeció la ordenanza, en el año 2013. Y ahora estamos ya teniendo toda una serie de reuniones. De momento lo que se están haciendo son caceroladas cada miércoles.
La última asamblea que hemos tenido, ya hemos puesto, como forman parte de diferentes personas que nos están apoyando, lo hemos denominado la Asamblea Pro Derechos Trabajo Sexual de Cataluña, y a partir de aquí vamos a empezar a elaborar toda una hoja de ruta para ver lo que podemos hacer. Lo que se ha conseguido es poder hablar ya con la regiduría del ayuntamiento, una entrevista con el propio alcalde, lo que pasa que CiU no está por la labor. Recuerdo que CiU, además, es el partido que en el año 2002 aprobó un decreto de ley por la que los prostíbulos en Cataluña son legales. Es decir, cualquier persona puede montar un prostíbulo, pero las personas que están ejerciendo no tienen absolutamente ningún derecho. Ojalá eso también cambie, porque ahora no sé si os habéis enterado que un juez ha dictaminado que cuando se ejerce por cuenta ajena, si no hay coacción, que eso sí que es delito, sería trata, etcétera, y proxenetismo. Bueno, que tienen que cotizar, se les reconoce los derechos a la seguridad social y al paro. Pero de todas maneras, lo que está claro es que a día de hoy en los prostíbulos están trabajando muchísima gente y los prostíbulos en Cataluña son legales. Entonces, también vemos un posicionamiento claro para proteger a estos empresarios y que desaparezca la prostitución de calle y que todas vayan a trabajar a estos prostíbulos. Bueno, notas de prensa, tienen su página web, aquí veis anunciada una cacerolada, Pícara Magazine, que supongo que aquí lo conocéis bastante, la revista feminista por excelencia, de que todos somos fans, también se ha hecho eco. Yo tengo un blog que recojo todo mi trabajo de investigación, que no sé cuándo va a acabar, porque cada vez tengo más motivos para seguir investigando y darlo a conocer. En mi blog recojo todo esto. Y como conclusión es un poquito lo que ha dicho ella. Estamos viviendo algo que no tiene un paso atrás. La calle para las prostitutas ya era un espacio de empoderamiento, pero ahora cada vez más es un espacio de poder que bueno, sabemos que la lucha con el ayuntamiento va a ser muy difícil, pero no vamos a perder la esperanza. Bueno, uno de los... el señor Puig era el conseller de Interior, que con la policía las pobres las tienen, no las dejan vivir, y bueno, uno de los eslogans que tenemos. Yo estoy por aquí, es esa rubia que se ve ahí detrás al lado de la farola, y se acabó. Y ya está, muchas gracias. Bueno, hirugarren ponentzia, Liliana Martínez Senada, la Plaza Fleming en disputa, microresistencias y sinergias militantes frente a la violencia policial y la especulación inmobiliaria en Bilbao. Perdona.
Vale, pues nada, voy a empezar directamente. La comunicación y los dos casos de resistencia urbana que voy a presentar se enmarcan en la investigación etnográfica y visual que estoy haciendo en el marco de mi tesis doctoral, que se llama Una ciudad biopolítica. El trabajo de campo lo hago en el barrio de Zabala, en Bilbao, que es también donde vivo. Mi objeto de estudio de la tesis brevemente está centrado en las biopolíticas y en los desplazamientos. Biopolíticas en el sentido de aquellos dispositivos de control y gestión de poblaciones y aquellos usos y prácticas posibles en el espacio urbano. Con desplazamientos me refiero a la presión al desplazamiento y a la amenaza de expulsión que sufren algunos sectores sociales debido a los cambios tanto urbanísticos, infraestructurales y también sociales que están teniendo lugar en Zabala. Vale, voy a ir poniendo unas fotos para que los que no conocáis puedan ver un poco cómo es el barrio, cómo es. Vale, pues Zabala es un barrio ubicado en Bilbao. Es originariamente un barrio obrero, minero, en donde se construyeron viviendas destinadas a trabajadores ferroviarios, fundamentalmente fue en régimen de alquiler. Está situada junto a Zabalburu, Abando, Indautxu, y a pesar de estar tan cerca, digamos, de estos barrios que tienen con un estatus socioeconómico bastante alto, Zabala no cuenta, ha quedado marginada, digamos, de este desarrollo glamoroso, ¿vale? De este desarrollo glamoroso del Bilbao de las Torres y Sosaki, y a pesar de encontrarse pegada a San Francisco y a Bilbao la Vieja, no cuenta con esta plusvalía simbólica que sí tienen tanto San Francisco como Bilbao la Vieja más asociados a lo multicultural, o lo bohemio o lo artístico.
Por otra parte, Zabala también ha quedado encajonada entre la trinchera de Cantalojas, que la separa de parte de la ciudad, y también del crecimiento monumental de Miribilla, que puede ser analizado como un ejemplo de claro desarrollo desigual en una ciudad dual. Zabala ha sufrido progresivos procesos de abandono y de desinversión, tanto público como privado. A excepción de la Plaza Fleming y el Puente Cantalojas, que son obras que se ejecutaron en el año 2004, la calle principal, la calle Zabala, por ejemplo, hace 20, 25 años que no tiene una reforma relativamente considerable o importante. Junto a este proceso, además no tiene espacios verdes, tiene una falta de equipamientos colectivos y serios problemas de accesibilidad. Aparte de todo este problema de desinversión, también Zabala se ha visto sumida en un proceso creciente de estigmatización, no solo del barrio, sino también de parte de sus habitantes, a los que se los asocia con un imaginario relativo a, no sé, actitudes incívicas, conductas incívicas y también con hechos delictivos. Por tanto, los dos casos de resistencia urbana que voy a presentar creo que interrumpen y contestan, por un lado, el orden naturalizado de dominación en la ciudad, visibilizan también otros usos y apropiaciones posibles del espacio urbano y dan cuenta de las relaciones clasistas y racistas que atraviesan la ciudad. El primer caso que voy a presentar, y que bueno, luego vendrán pronto, espero, imágenes, tiene que ver con unas microresistencias que deben llamar en la vida cotidiana, porque el uso y la apropiación de la Plaza Fleming por parte de población extranjera y por parte de población gitana ha convertido este espacio de la ciudad en un objeto preferencial de dispositivos de intervención. Ciertas prácticas que se llevan a cabo en este espacio, que no llega todavía, como por ejemplo juego de cartas, juegos de mesa y concretamente es el uso intensivo del espacio como sitio de reunión y de estancia, ha chocado por un lado con las expectativas que desde la planificación se tenían para este espacio de la ciudad y también con las expectativas y los deseos que algunos grupos de vecinos con mayor legitimidad social tenían para ese espacio de la ciudad. Por tanto, este choque entre expectativas por un lado y deseos de espacio por otro y el uso real y concreto del espacio de Zabala ha hecho que se manifestara un conflicto. Una de las respuestas que se ha dado a este conflicto y al supuesto uso no legítimo de la Plaza Fleming ha sido la presencia constante en los alrededores de la plaza y en las inmediaciones de la policía. Esto ha hecho que muchos de los usuarios de la Plaza Fleming hayan sido sujetos de hostigamiento, amenazas, agresiones por parte de la policía, multas, denuncias, etcétera. Al hostigamiento policial se le ha sumado también una larga lista de denuncias por supuesto uso no legítimo del espacio y que han sido por ruidos, por supuesto botellón, prácticas y comportamientos que han sido definidos como incívicos y que han venido a estar penalizados por la normativa municipal vigente, que normativiza y criminaliza un montón de conductas y de comportamientos de la vida cotidiana, con el objetivo concreto de preservar un uso concreto de ese espacio, ¿no? de intentar que en ese espacio o en muchos espacios de la ciudad se generen unos usos muy concretos. A pesar del hostigamiento y a pesar de la criminalización, en la plaza continúan existiendo toda una serie de interacciones y de prácticas de sociabilidad que plantan resistencia a lo prescrito por este dispositivo securitario. Los usuarios de la Plaza Fleming, con sus cuerpos y con sus prácticas, emprenden una lucha simbólica por la apropiación del espacio y también resisten a la imposición de un modelo urbano que intenta excluirlos. A su vez, la violencia policial que han sufrido muchos usuarios de la Plaza Fleming ha forjado relaciones vecinales cooperativas con algunos vecinos que gozan de un grado de ciudadanía mayor y que han cuestionado y han contestado las prácticas arbitrarias de los agentes. Junto a los usuarios de la Plaza Fleming se han realizado diferentes actos de resistencia en los que se ha visibilizado racismo institucional arraigado en el funcionamiento cotidiano
de ciertos dispositivos del Estado y también el racismo social. Es por esto que yo creo, o bueno, desde mi punto de vista, en la Plaza Fleming se desarrolla una lucha silenciosa por permanecer y ser visible en ciertos entornos barriales y en ciertos espacios de la ciudad. El segundo caso que quiero presentar, que he dado a llamar sinergias militantes frente a la especulación inmobiliaria, se da también en el mismo entorno, o sea, a la vuelta de la Plaza Fleming o al lado, al costadito de la Plaza Fleming, y tiene que ver con una resistencia colectiva y planificada que se ha llevado a cabo por diferentes movimientos sociales de Bilbao y que contribuyeron frente a un desahucio, al desahucio de 3 familias que se produjo en mayo del año pasado, y que contribuyeron a visibilizar el creciente proceso de capitalización, de mercantilización y especulación urbanística inmobiliaria que está teniendo lugar en la ciudad. Con el cubrimiento de la trinchera de Catalojas como nuevo espacio de oportunidad para la especulación, la inmediata reurbanización de la calle Zabala y la supuesta regeneración del barrio, Zabala puede ser pensada como un espacio de frontera, en el sentido que le diera Neil Smith, que dice que es un espacio de frontera, aquel espacio próximo a ser conquistado por el capital, próximo a ser conquistado para su mercantilización. Van a venir imágenes también del desahucio en algún momento. En mayo del año pasado, 3 familias fueron desahuciadas. Fueron primero estafadas por una empresa inmobiliaria, eran personas que estaban de alquiler, y luego fueron desahuciadas por el Banco Popular. Estos pisos, la empresa que había alquilado los pisos quebró, el Banco Popular se hizo cargo de los pisos, pero no quisieron renegociar el contrato con las personas que vivían en esos pisos. Se produjo el desahucio. Cuando se conoció la orden del desahucio, diferentes movimientos sociales de Bilbao, reunidos en lo que se ha dado en llamar la plataforma, organizaron, como dije, una estrategia colectiva y planificada de resistencia. Una particularidad de la plataforma es que ninguno de los movimientos que la componen está especializado en el tema de derecho a la ciudad o derecho a la vivienda, sino que trabajan más en temas de exclusión social y por los derechos sociales. La plataforma funciona, no ha funcionado únicamente en el contexto del desahucio, sino que también ha funcionado en temas, no sé, cuestiones, bueno, RGI, por ejemplo, lucha por derechos, bueno, en general, vale. Bueno, en el ámbito de los derechos sociales. En el caso de los desahucios de Mena, voy a adelantar un poco esto para... En el caso de los desahucios de Mena, el trabajo de la plataforma me gustaría como resumirlo, bueno, como enmarcarlo como en 3 puntos concretos. Por un lado, el acompañamiento y el asesoramiento legal que se les dio a las familias y de negociación con la entidad bancaria, la presión que se hizo a través de diferentes acciones de protesta, tanto en la entidad bancaria como también en el ayuntamiento, para intentar negociar alguna salida viable para la familia, y por última la acción de resistencia que se produjo el mismo día del lanzamiento y que puede describirse como un acto de desobediencia civil a partir de la resistencia pasiva en el espacio ¿no? En el sitio. Quiero volver un segundo más, antes de terminar ya, sobre el tema del desahucio, el caso del desahucio, porque desde mi punto de vista es un claro ejemplo de desposesión para la especulación. Hace un año, en mayo del año pasado, ha sido este primer desahucio y ahí, a día de hoy, los pisos desahuciados, los 3 pisos desahuciados siguen vacíos, no vive nadie ahí. Lo único, sí que están ocupados por una persona, por un trabajador de una empresa de seguridad privada que vive 24 horas del día, las 7 días de la semana, vigilando, bueno, y previniendo posibles ocupaciones o por posibles daños, digamos, a esta propiedad del Banco Popular. Esta persona de seguridad está en constante contacto, en constante con la policía municipal. Es decir, cualquier actitud sospechosa, por ejemplo, una persona como yo que puedo estar sacando fotos
llaman inmediatamente a la policía municipal, es decir, que hay como una convivencia entre, por un lado, el dispositivo de la seguridad privada con el dispositivo de la seguridad pública, con lo cual me hace preguntar si tiene sentido todavía esta diferencia o esta dicotomía, ¿no?, entre lo público y lo privado, y también en términos urbanísticos. ¿Tiene sentido seguir hablando de políticas públicas urbanas y digamos, tiene sentido seguir manteniendo esta distinción entre lo público y lo privado? Para cerrar ya, lo que quería decir es que un juez ha dado la orden de desahucio, de lanzamiento de todo el resto de los ocupantes, todo el resto de los inquilinos de las viviendas que tiene ahora el Banco Popular de Mena 1 y 3, es decir, el próximo abril, ahora a fin de mes, supuestamente van a desahuciar, o si se va a producir el desahucio, ya está dada la orden del juez, de todos los habitantes de estos pisos de Plaza Fleming. Como conclusión, me gustaría dejar entonces que, desde mi punto de vista, estos casos de resistencia urbana son casos de resistencia urbana frente a una organización clasista, racista de la ciudad y una organización autoritaria de la ciudad, y que pueden ser leídos como casos de resistencia frente al revanchismo urbano de volver a recuperar un espacio de la ciudad para su capitalización y su rentabilización. Y creo que, bueno, que ambos casos pueden ser leídos también como casos que agrietan de alguna manera el orden urbano dominante y hegemónico. Bueno, eta orain, azken ponentzia, Eva Fernández, una revolución silenciosa, trayectorias de activismo feminista y vecinal de la transición al 15M. Egunon. Bueno, nos vamos a ir a los años 70, vamos a hacer un pequeño viaje. Vamos a hacer un pequeño viaje hacia el pasado, pero tranquilas y tranquilos que volveremos. La primera cuestión que quería explicar es que esta comunicación forma parte de una investigación que llevo a cabo como tesis doctoral en antropología y que, por otra parte, tal como dice a menudo mi directora de tesis, Verena Stolke, en toda teoría hay algo de biografía y, de alguna manera, aquí hay mucho de mi propia biografía. Yo formé parte de los grupos de mujeres de base territorial de los que hablo y he seguido vinculada al movimiento vecinal. Por lo tanto, además, pienso que nos hemos de felicitar que haya una mesa prácticamente entera dedicada a luchas vecinales, una cosa que hace unos años era impensable, ¿no? Bien. ¿De qué voy a hablaros? Voy a hablaros de unos grupos de mujeres que surgen en los años 70, más o menos hacia el 74, basándonos en que en el 75 se declara por Naciones Unidas el Año Internacional de la Mujer, y que este es un acicate que hace que un incipiente feminismo que ya se viene gestando desde los años 60 en el Estado español empiece a manifestarse, empiece a surgir, ¿no? Y en concreto hay un movimiento que son las vocalías de mujeres y los grupos de mujeres y asociaciones que se crean en barrios y se crean en pueblos y que están a caballo de dos grandes movimientos de la transición, del movimiento feminista y del movimiento vecinal. Ahora bien, al mismo tiempo han sido invisibilizados en las historias de ambos movimientos. Es decir, ni el movimiento feminista les ha dedicado, luego intentar entrar un poco en el porqué, la atención que merecían, ni el movimiento vecinal, cuando ha hecho su historia, ha estado atento a esa presencia doble
de mujeres como activistas vecinales y de mujeres feministas como activistas dentro de una organización específica que eran las vocalías de mujeres. Se me ha ido el ordenador un poquito para atrás y voy a acabar como torcida. No, ya está, ahora ya. Bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unos grupos formados por mujeres, como decía antes, que se radican en barrios, se radican en pueblos, que a veces, en muchas ocasiones, se vinculan a las asociaciones de vecinas y vecinos, y en otras optan por generar grupos autónomos, pero en todo caso estamos hablando de grupos con base territorial y muchas veces muy íntimamente ligados al movimiento vecinal. Se trata de un activismo que es un activismo desde mi punto de vista feminista, porque reivindica los derechos de las mujeres. Ahora bien, aquí he de hacer un hincapié en que sigue habiendo historiadoras feministas muy reconocidas que hablan del feminismo de la transición y las mujeres de los barrios. Es decir, una falta de reconocimiento por parte del feminismo que ya se dio en primera instancia en los años 70 muchas veces, se sigue manteniendo. Tenían un funcionamiento asambleario, horizontales, abiertas, con voluntad de ser unitarias, la toma de decisiones es por consenso y fueron espacios de autoconciencia feminista, de crecimiento personal y de solidaridad entre mujeres. ¿Qué formas de lucha frente al estereotipo de que las mujeres siempre hacemos cosas que son lúdicas y pacíficas? Yo creo que hay que poner sobre la mesa que no fueron solamente, por supuesto, hubo manifestaciones y actos como la recuperación de la noche como un espacio también para las mujeres que tuvieron un carácter lúdico, pero también hicieron prácticas de desobediencia civil que yo creo que hemos de reivindicar. En los años 70, 76, 77, cuando el aborto y los anticonceptivos todavía eran ilegales, en las vocalías de mujeres se hacían, por una parte, debates sobre explicando el uso de los anticonceptivos. Se hacía, en la práctica, se generaron espacios donde se realizaban consultas de anticoncepción con mujeres que fueron los embriones de lo que posteriormente fueron los primeros centros de planificación familiar. El primero surge en el Baix Llobregat, en Barcelona, promovido por la Vocalía de Mujeres de Sanidad de la Asociación de Vecinos del Prat, y que luego pues, dio lugar a que fuera un elemento ya asumido por la sanidad pública. Las autoinculpaciones, yo también soy adúltera, yo también he abortado, y elementos de acción directa. Cuando había casos de hombres maltratadores o de jefes maltratadores hacia una empleada, se hacían momentos en que se iba a la puerta de la empresa o de la casa y se intimidaba al maltratador. Por otra parte, estas vocalías y grupos de mujeres combinaron una doble agenda, la agenda feminista y la agenda vecinal. La agenda vecinal, por una parte, implicaba reivindicar equipamientos y servicios en los barrios. Ahí fue uno de los primeros elementos que marcó una cierta separación o un cierto conflicto con sectores del feminismo de la época, porque se consideraba que esta reivindicación era una reivindicación reformista en la medida en que las mujeres de los barrios estaban pidiendo elementos para hacer para mejorar una función socialmente adjudicada como cuidadoras.
En todo caso, luego podemos entrar en este aspecto, pero está claro que la situación de las mujeres que vivían en los barrios de la periferia, barrios generados a partir de la migración de los años 60, donde no había pues, ni alumbrado ni asfaltado y mucho menos equipamientos públicos, no era la misma que la de sectores del feminismo de clase media. Otro aspecto de la otra agenda que asumieron fue la agenda feminista. La amnistía para la mujer, en Cataluña en aquel momento estábamos gritando aquello de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y aquí quedaban fuera aquellas mujeres que estaban en la cárcel por delitos específicos como mujeres, el adulterio, el amancebamiento, el aborto o la prostitución, ¿no? El movimiento feminista en su conjunto puso sobre la mesa esta reivindicación. La lucha contra las agresiones, el reconocimiento de derechos, derecho al divorcio, derecho al aborto y el derecho sobre todo al propio cuerpo, que fue uno de los elementos claves en el feminismo de la transición. Llegamos al 15M y un poco creo que hay un momento para reflexionar sobre cuáles han sido las trayectorias y cómo se posicionan las mujeres. Una de las primeras cosas que a mí me sorprende, y que, me sorprende o no, es el tema de que son mujeres que siguen estando activas, que siguen en algún tipo de activismo en defensa de los derechos de la mujer. Han sido mujeres que han formado parte del movimiento vecinal. Sabéis que la transición se salda con unos pactos que desmovilizan el conjunto de movimientos sociales, también el movimiento vecinal, también el movimiento feminista. Algunas de estas mujeres se han quedado en el movimiento vecinal, han entrado otras en las instituciones, como entraron ya en las primeras elecciones del año 79 a los ayuntamientos como concejalas, como alcaldesas, etcétera, y otras han formado parte de otro tipo de movimiento. ¿Qué es lo que hay? Lo que se observa una vez que el 15M y el proceso independentista catalán representan una impugnación o una revisión de la transición. Hay una mirada crítica, aunque según cuál sea su trayectoria, en unos casos es impugnando la transición, en otros es reivindicándola o preservando algunos aspectos. Hay en común una preocupación por el retroceso de los derechos y emerge también el hecho de que el feminismo no es uno, sino que es plural y, por lo tanto, que hay diversos tipos de feminismo que también inciden en un posicionamiento u otro, ¿no? Hay un feminismo hegemónico que va muy de la mano de las instituciones, pero también hay otro feminismo subalterno, que es lo que Cristina Garizábal o Paloma Uría denominan el feminismo que no llegó al poder y que tiene mucho que ver con trayectorias de reconocimientos de derechos a otros niveles, como el que está haciendo Etaira, etcétera, ¿no? Hay en las mujeres con las que trabajo, en mi tesis tiene obviamente un doble eje, el feminismo, pero también la memoria y una determinada concepción de la memoria como un acto que se hace desde el presente, como una memoria comprometida, como una memoria que genera y pretende generar acción social. Y en ese sentido, las mujeres, y es otro de los elementos que destaco en mi investigación, las mujeres de los grupos hoy están recuperando, están haciendo memoria. ¿Y por qué hacen memoria? Hacen memoria para alertar, tienen la percepción de que las mujeres jóvenes no conocen lo que consiguió y los debates del feminismo de la transición, y por otra parte, y alertar contra el retroceso en derechos, y por otra parte para transmitir un legado. Aquí he traído dos carteles que son muy significativos. Uno es de un acto que se hace esta tarde en Singuerlín, en Santa Coloma, reivindicando los 40 años de la creación de la Asociación de Mujeres de Singuerlín, que estaba muy vinculada y eran las mismas mujeres que formaban parte de la Asociación de Vecinos de Singuerlín.
Y el pequeñito es cómo acababa la presentación que el viernes pasado se hizo en Gracia, donde también a raíz del 40 aniversario de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Gracia, la vocalía de mujeres que formó parte de aquella asociación, las mujeres que habían formado parte de aquella vocalía, hicieron un acto de recuperación y en el acto estaban invitadas la Asamblea de Mujeres Feministas de Gracia, mujeres jovencísimas, en torno a los 20 años, que han constituido un nuevo grupo en 2013. Y, por cierto, ya tienen, a raíz de la lucha nuevamente por reivindicar el derecho al aborto frente a la propuesta del PP, tienen y por la ordenanza de civismo, tienen a su cargo una multa de 10.000 euros. ¿No? Finalmente, quería traeros algunas de las manifestaciones de estas mujeres, ¿no? Dolors Calvet fue una de las mujeres dirigentes de la época de la transición, formaba parte del PSUC, luego fue diputada en el primer Parlamento del Estado democrático y hablaba de esto, ¿no? El otro día en la manifestación del aborto estábamos todas, ¿no? Esta gente estábamos todas allí. Afortunadamente había mucha gente joven y esto nos tranquilizó mucho. Isabel Pujol era del grupo de mujeres de Molins de Rey y habla de cómo transmitir, de la idea que os decía antes del legado, y creo que aquí hay una reflexión muy interesante a hacer sobre la autoridad feminista, que no debe jamás convertirse en autoritarismo entre generaciones, y finalmente la declaración que daba lugar al título de la comunicación y que creo que es interesante hacer también la reflexión, una revolución silenciosa o una revolución silenciada. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko lauei, eta orain 10 minutu utziko dugu galderak edo hausnarketak egiteko. Gracias a las 4 y bueno, dejamos ahora 10 minutos para preguntas, intervenciones.
¿Puedo? Entonces, ¿por qué ese silencio? Yo creo que también te agradezco mucho este apunte, porque yo creo que una de las cuestiones, yo creo que es Amelia Valcárcel, si no me equivoco, que cuando habla de la transición, dice dos cosas que a mí me gustan mucho. Una es, éramos como molinillos al viento, nos movíamos tan deprisa que no nos veían, ¿no? Esa percepción yo creo que está en muchas de nosotras, nos movimos muy deprisa, avanzamos mucho, hicimos muchas cosas, pero no nos veían, no estamos, nos han borrado de ahí, ¿no? Y la otra cuestión que ella dice es el tema de que los hombres no hicieron la transición. Las mujeres hicimos una transición, esa transición personal que no hemos acabado de completar todavía, ¿no? Quiere decir que el otro día en este debate que os decía en el barrio de Gracia salía el tema de que la agencia, la capacidad de autonomía no es algo concluido, sino que estas mujeres, muchas de ellas eran jóvenes con las que yo compartí militancia en aquel momento, ahora somos ya muy maduras, ¿no? En cada ciclo de la vida hay retos nuevos que nos estamos planteando, ¿no? Y que no hemos concluido, pero lo que está claro es que los hombres, esa reflexión profunda sobre su masculinidad, sobre las masculinidades, ni la han hecho ni está tan generalizado. Hay, por supuesto, algunos espacios, pero tampoco está tan generalizado. Y en todo caso, no sé si deberían pedir perdón o como mínimo hacer una reflexión muy en profundidad sobre qué construcción de la masculinidad está permitiendo, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Y cómo combatirla, ¿no? Gracias. Galdera gehiagorik, más preguntas. Maribel quería también intervenir, no sé si. No, pues comentarle a Liliana. Cuando vi que había una comunicación sobre la Plaza Fleming me alegré mucho porque yo hice la tesis doctoral sobre el proceso de rehabilitación en Bilbao Vieja, San Francisco y Zabala. Como me has comentado, Zabala es la gran olvidado. Y luego me ha gustado mucho porque el mismo análisis que hiciste tú sobre Zabala como espacio fronterizo lo hice yo, sobre todo desde la construcción, eso de la medio construcción de las trincheras, que al final lo único que ha sido ampliar una carretera que separa mucho más, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención porque cuando yo empecé, claro, el barrio que ahora está ocupando la población inmigrante lo ocupaban mujeres gitanas con niños, sobre todo, y ahora ha cambiado todo eso, ¿no? Y a ver si has reflexionado, hablabas de la ciudad dual. Yo creo que en el caso de Zabala no es la ciudad dual, sino que es el barrio dual. Toda la parte de las casas de los ferroviarios hacia abajo es el barrio inmigrante, el barrio empobrecido, el barrio gueto. Y luego la parte de arriba es la que se ha unido con la zona de Miribilla, ¿no? La zona ya más elegante, que incluso yo voy a través de la investigación de mi tesis que incluso todo lo que es la simbología del barrio había cambiado, porque realmente siempre ha sido el barrio de los ferroviarios. Y cuando hacían, siempre era el barrio de los ferroviarios, las fiestas, todo. Y desde que se constituyó como barrio la parte de arriba y un barrio más elegante, las fiestas que se hacían en la zona más baja se han subido a la parte de arriba de Miribilla y la simbología ya no es ferroviario, ya son los mineros, ¿no? A ver si, no sé, porque eso me parecía pues como muy interesante también dentro de lo que es el barrio. No sé si lo has visto. Hay otra cosa. He visto las personas, muchas de ellas les conozco y sé pues, que son de Baracaldo, de Santurce. Yeah. Y ¿qué papel está tomando, por una parte, la Asociación de Vecinos Vecinal de Zabala y, por otra parte, lo que es la coordinadora de grupos, que antes era coordinadora de grupos por la rehabilitación de Bilbao la Vieja? Porque no he visto así gente, por lo menos... Vale, pues, bueno, pues me interesa entonces leerme tu tesis, ¿vale? Luego me pasas la referencia y la busco. Y nada, con respecto primero a las señoras gitanas con niños, siguen estando en el barrio. Pues es verdad que ha habido como un desplazamiento o un cambio a partir de la reforma de la Plaza Corazón de María. Sí que se han desplazado personas, por ejemplo, población extranjera de la Plaza Fleming, hombres, y eso ha generado también un desplazamiento de la Plaza Fleming, de estas mujeres con niños que siguen estando, comparten el espacio, también hay conflicto,
pero también se han ido a otros espacios, siguen estando en el barrio claramente. Y luego, con respecto al rol de las asociaciones de vecinos, pues en el caso de Zabala es muy complejo porque por un lado está la coordinadora de grupos que trabaja para Bilbao la Vieja, San Francisco de Zabala, pero que centra su foco de atención o de trabajo más en Bilbao la Vieja y San Francisco. Y luego en Zabala está Zabala Berri, que es la asociación con la que yo estoy haciendo también observación participante, y también el Movimiento Ciudadano 48003. El Movimiento Ciudadano es un movimiento más reactivo que basa casi toda su reivindicación en cuestiones de inseguridad y seguridad, ¿no? En esa lógica seguridad, inseguridad y delito. Y Zabala Berri está más enfocada en las cuestiones urbanísticas, infraestructurales, pero con una lógica muy racista de desplazar y sacar a la población gitana y a la negra del barrio, ¿no? O sea, a la población subsahariana y gitana. Lamentablemente, los interlocutores válidos para el ayuntamiento en este momento es únicamente Zabala Berri. La 48003 está muy identificada con el Partido Popular, con lo cual desde el ayuntamiento del PNV no les hacen caso. Y la coordinadora de grupos, como tiene una acción mucho más reivindicativa y más de conflicto con el ayuntamiento, también la tienen totalmente, digamos, no tienen ningún tipo de diálogo abierto con la coordinadora. Con lo cual, a día de hoy, y sí que yo estoy haciendo ahí también mi trabajo de campo, es Zabala Berri quien se lleva toda la atención del ayuntamiento. Desde mi óptica, es una visión súper parcial, es una visión que tiene aparte muy clasista y racista del espacio y que el objetivo de Zabala Berri es gentrificar el barrio, claramente. Vale, no, era un poco en relación a lo que planteaba Monse, ¿no? Un elemento que he discutido hace poco con alguna compañera de Prostitutas Indignadas respecto de la ordenanza del cinismo, ¿no? Yo creo que, por una parte, la ordenanza surge en un momento en que hay que hacer un proceso de gentrificación, de expulsar a gente del barrio con una óptica básicamente urbanística, pero ahora se incluye también el tema del turismo y de promover un determinado modelo turístico de Barcelona. Pero, por otra parte, yo recuerdo el tema de cómo plantea Dolores Juliano, todo el tema de cómo en este momento la lógica de la ordenanza, la lógica actual es la de sacar a determinados colectivos de la calle. Pero no solo las trabajadoras sexuales, sino también las personas sin techo, manteros, etcétera, y también la disidencia. Por eso antes he destacado este colectivo de jóvenes de Gracia que han sido multadas por poner carteles en contra de la ley del proyecto de ley del PP con 10.000 euros de multa. Es decir, y cómo ese penalizar la disidencia y las resistencias urbanas finalmente acaba convirtiendo a esos colectivos en colectivos resistentes y disidentes, ¿no? A la vez. Es decir, rescatar también ese elemento más global, ¿no? Gracias. Sí, así es, por supuesto. Y además es que hoy me había traído ya conmigo impreso la ley Mordaza, porque esto, que eran ordenanzas, hasta ahora no tenían una cobertura de un decreto de ley, de una ley orgánica, y ahora la va a tener. Y fijaros, bueno, todo está súper penalizado, pero además como delitos graves. O sea, ahora pasamos de ser una falta administrativa al delito penalizado, con estas multas impresionantes y con penas de prisión. Y en concreto, para las mujeres que ejercen la prostitución, se tienen reservado 2 articulitos que tela marinera. Os lo leo. Es artículo 36, infracción grave. Punto 11. La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público, en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacio de ocio accesibles a menores de edad. Esto os tengo que decir que en el Raval no se da así, pero bueno, ellos lo han puesto. O cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial.
Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, etc. Y nos remite al artículo 6, que dice que además la desobediencia o la resistencia de la autoridad a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas del delito, así como la negativa a identificarse el requerimiento de tal. O sea, que como protestes algo... Y las multas son hasta de 30.000 euros. Imaginaros a una mujer que esté ejerciendo la prostitución, que está cobrando sobre los 20 euros, lo que puede significar llevar ya de por vida esta multa encima, como morosa para Hacienda. O sea, esta ley es muy grave para un Estado que se llama de derecho democrático y social. No sé, ya somos bastantes personas que somos conscientes, pero desde luego nos tenemos que mover.